aquellos que se mofan y que piensan que esto es locura. El apóstol Pablo dijo que al Señor se le pareció poderoso salvar al mundo con la locura de la predicación. Y aunque nos llamen locos, aunque se burlen, la locura de la predicación es lo que cambia al hombre. Es la locura de la predicación lo que hace débil, al débil lo hace fuerte. Y por eso nosotros no nos avergonzamos de predicar la palabra, porque la palabra es poderosa. La palabra es locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder y poder de Dios. Aleluya. Por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23. Verso 33. Quiero hablarle hoy sobre una mirada a la cruz. Versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron, y allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por este día de crucifixión, día santo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da otra oportunidad. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia. Pedimos, Dios del cielo, que nos hables, que nos toques, Dios, que nos enseñes tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice: denle un aplauso fuerte al Señor. Esta noche vamos a echar una mirada a la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? La Biblia, primero que todo, la Biblia dice que maldito el varón que muere en la cruz. Era maldición. Era una maldición morir en la cruz. Solamente a la gente maldita, la gente que ha cometido delitos, los antisociales, eran condenados y llevados a la cruz. Era la forma más horrenda y mala que existía para morir. Pero dice la Biblia que Él se hizo maldición por nosotros, para limpiarnos de todo pecado.
Y aunque la cruz era un símbolo de maldición, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis estaba llevando al hombre a una revelación del madero, de la importancia del madero, porque el madero es símbolo de Cristo. Y dice la Biblia que a través del arca, que fue hecha de madera, una familia recibió salvación, porque la salvación viene a través del madero. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en una encrucijada entre el mar y los soldados del faraón, Moisés levantó el madero y el mar se dividió y Dios lo libró del enemigo. Dice la Biblia que cuando las aguas estaban amargas, el profeta extendió una madera y las aguas se pusieron dulces, porque la madera representa salvación. La madera representa que Dios está metido en el asunto. Dios estaba hablando desde el principio de que Él iba a hacer algo. Y cada vez que vemos nosotros la cruz, ¿cómo la vemos? Para mucha gente la ve a través de la religión. Es más, algunas personas cuando van a pedir la bendición, los papás le hacen una cruz. Porque para ellos la cruz es algo un poco religioso. Para mucha gente tener una cruz colgada en su casa es tipo de que la bendición está allí. Y mucha gente tiene la cruz y mira la cruz de diferentes formas. La pregunta ahora es, ¿cómo tú estás viendo la cruz? ¿Cómo tú miras la cruz? Porque mucha gente tiene su fe y su esperanza en cosas que son meramente materiales. Pero Dios, que tenía todo bajo control, quería que nosotros alzáramos nuestros ojos, como dice que se levantó el asta en el desierto, y todo el que miraba la serpiente que estaba en el madero, dice, todos eran sanados. Porque era símbolo, simplemente era un símbolo de lo que iba a suceder. Y Jesucristo es representante de ese símbolo, el símbolo que iba a marcar la humanidad. Y dice la Biblia en Colosenses capítulo 2 versículo 13 que Él anuló los decretos que estaban en contra nuestra, porque cuando usted peca o pecaba, el diablo le cobraba por cada pecado. Y por eso que nadie se podía salvar a sí mismo, porque el pecado era como una deuda. Y cuando una persona peca, tiene que pagar con su sangre, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La única manera de poder recibir redención del pecado era a través de la muerte. Pero Colosenses dice que Jesucristo anuló los decretos y clavándolo en la cruz exhibió a los principados, a las potestades, a la fuerza de la tiniebla, diciendo: yo pagué por la humanidad, yo pagué por ellos, aleluya. Y en la antigüedad, en los tiempos romanos, cuando usted tenía una deuda, les pedían un certificado. Y hasta que usted no pagara la deuda, el certificado seguía vigente y se le decía que usted era deudor y esclavo de esa persona. Pero cuando usted pagaba la deuda, dice que la única manera en que podía ser liberado de esa deuda era que agarraban ese decreto y lo clavaban en la puerta de la casa, y el clavo marcaba que ya la deuda estaba consumada. Cuando tomaban ese certificado y lo clavaban en la puerta, la deuda había desaparecido. Y dice Colosenses
que Él tomó esos decretos, esos certificados y los clavó en la cruz, aleluya, para que tú y yo ahora podamos ser libres de todo pecado, de toda deuda, aleluya. Dígale que está a su lado, ¿cómo miras tú la cruz? Porque a través del tiempo la gente se va volviendo religiosa y poco a poco va perdiendo el significado real de lo que estamos haciendo. Y llega un momento en que la gente solamente hace las cosas por hacerlas, pero no entiende el valor espiritual que tiene esto. Y número uno, algunos dicen que miraron la cruz y se burlaban. Dice la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Algunos cuando ven la cruz se burlan. Algunos cristianos ya hasta le da pena hablar de la cruz. Cuando hablan de la cruz, la gente se burla. En Brasil hay carnavales que se celebran donde un homosexual se clava en la cruz, supuestamente para burlarse de la cruz. Mucha gente cree que hablar de la cruz es religiosidad. Mucha gente ya comienza a ver la cruz como señal de burla. Y muchos cristianos han dejado de hablar del poder de la cruz porque tienen pena que la gente se burle. En medio de una sociedad donde todo lo malo ahora es bueno y lo bueno es malo, ahora ellos hacen cosas que son malas, que son locuras, que son, por decirlo así, zoquetas, y para ellos eso es bueno. Pero hablar del poder de la cruz es motivo de burla. Algunos se ríen de los cristianos, se mofan de los cristianos porque están hablando del poder de la cruz. Y cuando dice la Biblia de que los gobernantes, los soldados se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y dice que le pusieron un letrero, pero no para decir que él era el rey de los judíos, sino en señal de burla. Le pusieron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y se burlaban de él, le injuriaban diciendo: este es el rey de los judíos. Pero aquellos que se burlan, aquellos que se mofan y que piensan que esto es locura, el apóstol Pablo dijo que al Señor se le pareció poderoso salvar al mundo con la locura de la predicación. Y aunque nos llamen locos, aunque se burlen, la locura de la predicación es lo que cambia al hombre. Es la locura de la predicación lo que hace débil, al débil lo hace fuerte, el que hace que Dios haga cosas poderosas, maravillosas por la palabra. Es la locura de la predicación la que ellos no entienden. Y por eso es que cuando viene el poder de la palabra transforma y hace que el más débil se vuelva fuerte. Lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería, Dios lo agarra y lo convierte en algo poderoso para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Es el poder de la locura de la predicación. Y por eso nosotros no nos avergonzamos de predicar la palabra, porque la palabra es poderosa. La palabra es locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder y poder de Dios, aleluya.
la palabra es poder. Es el poder de la palabra. Y cuando la palabra sale, algo tiene que pasar. Por eso que la gente es quebrantada. Por eso que los demonios tienen que sujetarse. Por eso que las enfermedades tienen que sanarse. Por el poder de la predicación de la palabra. Y aunque algunos se burlen, cada día nosotros nos volvemos multitudes. Cada día nos hacemos más fuertes, aleluya. Por eso dice el débil se levanta en medio de su escasez, aleluya. Dígale que está a su lado, aunque se burlen, yo seguiré predicando, aleluya. Para ellos era una farsa lo que Cristo había hecho. Era una broma. Comenzaron a reírse, se burlaban de él, lo escarnecían. Le llamaban Mesías, pero en señal de burla. Le llamaban conquistador, pero para ellos no había derrotado a ningún enemigo. Pero busque Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, aleluya. Cuando Cristo murió, venció a los demonios, venció a las potestades y clavó todo nuestro pecado y triunfó en la cruz, aleluya. Y hoy nosotros podemos decir: libre soy a causa del poder de la cruz. Libre soy, aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, aleluya, es poder de Dios. Y mientras algunos se burlan, nosotros nos llenamos de poder. Hoy el mundo celebra cualquier tontería. Los que cantan mal son los que le dan los premios Grammy. Los mejores influencers son los que hacen las tonterías más grandes en TikTok y en cualquiera de esas redes. A ellos se les celebra esas tonterías. Pero el que predica de la cruz, se mofan, se burlan, que son anticuados, que son salva 4, mata 5. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios, aleluya. ¿Cómo miraban a la cruz? Dice, la miraban con burla. ¿Cómo tú miras la cruz? Porque nosotros no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Aleluya. ¿Qué pasa cuando tú le hablas de la cruz a la gente? Cómo la gente a veces se burla. Pero el apóstol Pablo nos da una palabra. Para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para nosotros es poder de Dios, aleluya. Lo que el hombre ve como locura, para nosotros es poder de Dios, aleluya. ¿Cómo más? Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aún estando en una condenación de muerte, no entendía, se burlaba del maestro.
¿Cómo más veían la cruz? Con indiferencia. Dice la Biblia que los soldados se repartieron los vestidos, la túnica, se la chingueaban, jugaban silao, dao ahí con esa túnica para ver quién se la llevaba. No le importaba, eran indiferentes a lo que estaba pasando. Estaban viviendo un momento crucial para la humanidad, pero ellos eran indiferentes. Y no solamente aquellos del mundo que viven en tiniebla a veces son indiferentes, a veces hasta los mismos hijos de Dios son indiferentes, porque llega un momento en que la gente comienza a hacer las cosas por hacer, lo hace por indiferencia, cantan pero son indiferentes a lo que está sucediendo. A veces el mover de Dios está en la iglesia y mucha gente se levanta como si no pasara nada. A veces está predicando el predicador y el predicador es indiferente a lo que Dios quiere hablar. La gente se convierte indiferente a causa de la rutina, de la religiosidad, de hacer las cosas siempre comúnmente. Dice la Biblia que los hijos de Aarón se comían la carne del sacrificio, se acostaban con las mujeres en el mismo templo, porque ya le era indiferente. Y lo terrible es cuando ya uno pierde el temor. Y cuando tú pierdes el temor, ya te da igual hacer algunas cosas. Hay gente que viene a la iglesia y en vez de echar la ofrenda, lo que hace es sacar ofrenda, porque se han vuelto indiferentes, perdieron el temor. Cuando pierden el temor, ahí es donde viene el problema, donde el diablo se mete. Y dice la Biblia que estaban allí chingueándose los vestidos y no se daban cuenta que ese era el Hijo de Dios. No se daban cuenta que el mismo Dios lo había enviado, porque Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor lo envió, por amor lo entregó. Y una persona indiferente ni le importa por qué fue enviado. Y dice la Biblia que repartieron sus vestidos, le pusieron vinagre en vez de agua, porque eran indiferentes al dolor. No le importaba el dolor que estaba sufriendo. Jesucristo sabía lo que iba a sufrir, y por eso dice la Biblia que en el Getsemaní Él oraba y decía: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, porque Él sabía el sufrimiento, porque la absolución del pecado requería sufrimiento. Él sabía lo que iba a sufrir, y por eso Él decía: yo no quiero pasar esa copa, líbrame de ese sufrimiento. Pero Él de todas maneras dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se entregó y sufrió. Y mucha gente hoy es indiferente a ese dolor que Cristo sufrió. Y sufrió no por el ajeno, sino que sufrió por ti y sufrió por mí, por nuestros pecados. Y por las llagas de Cristo hoy somos salvos. Aleluya. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de Dios. Dígale que está a su lado: ¿y tú cómo ves la cruz? ¿La ves con indiferencia? ¿No te importa lo que el Señor sufrió? Quizá para ti ha perdido valor, relevancia. Pero dice la Biblia que todo eso estaba profetizado. En el Salmo 22, versículo 18 dice: repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte.
Ellos estaban en lo suyo, indiferente a lo que estaba pasando. No tenían interés, menospreciaron al Señor. Y cada vez que tú haces algo con indiferencia, estás menospreciando al Señor. Por eso dice el Levítico: maldito el que hiciese las cosas indolentemente. Cuando no estás claro por qué estás haciendo las cosas y lo haces indolentemente, entonces puedes caer en una maldición. Y dice la Biblia de que esta gente eran indiferentes, no estaban mirando lo que el Señor estaba haciendo. El Señor estaba salvando la humanidad, estaba trayendo luz en medio de las tinieblas, y ellos no sabían lo que estaba pasando. No hallaban nada de lo que Dios le estaba dando, porque el pueblo estaba en indiferencia. Y por último, dice la Biblia de que había una mirada diferente. En Lucas capítulo 23, versículo 40, y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dice la Biblia que había una mirada de arrepentimiento. Había alguien que sí estaba valorando lo que el Señor estaba haciendo en la cruz. Había alguien que estaba diciendo: yo sí quiero lo que tú estás haciendo. Si puedes, sálvame hoy. Y el Señor le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Cuando hay una mirada a la cruz, cuando hay una mirada de arrepentimiento, viene la misericordia, viene el perdón. Dios extiende su mano, aleluya. Dios va a responder tu oración. No importa si eres ladrón, Dios no va a condenar tu culpa. Dios es justo, aleluya. Cuando alguien se arrepiente, el Señor levanta sus manos y lo rescata del hoyo donde ha caído. Él merecía el castigo, pero vino justo a tiempo y pidió perdón, aleluya. Yo no sé si alguien quiere aprovechar esta noche y decirle: Señor, perdona mis pecados también. No una mirada religiosa, una mirada de arrepentimiento es lo que necesitamos. Una mirada que cambie nuestra vida. Una mirada de fe. Porque Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que Él vive. Yo sé que Cristo viene. Y para algunos ya eso se volvió un refrán solamente. Porque algunos dicen: ya yo he escuchado que Cristo viene y que Cristo viene y no viene nada. Pero para nosotros Cristo está a la puerta. Él está llamando. Ya viene pronto, aleluya. Y nosotros le esperamos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El mismo Dios le dijo: hoy estará conmigo en el paraíso. Este hombre creyó en el Mesías y el Mesías le salvó en ese mismo momento. Y esto nos dice a nosotros que no importa a veces cómo esté la vida de una persona, porque algunos dicen: si alguno se arrepiente a tiempo, será salvo, sí o no. Bueno, aquí está la respuesta. Puede ser un ladrón, puede ser un malvado, pero aparentemente este hombre conocía la palabra, porque la forma en que le habla: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es alguien que conoce la palabra. Y usted sabe que en la calle hay mucha gente que conoce la palabra. En la discoteca hay mucha gente metida
y conocen la palabra. En las cárceles, en las calles, hay mucha gente que conoce la palabra, que se apartaron de Dios, pero que llega un momento en que alguien, un portador de la palabra, un predicador, un humilde hombre de Dios, predica de la cruz, y cuando predica de la cruz, alguien va a recibir ese mensaje de salvación, y alguien va a mirar la cruz con arrepentimiento y va a decir: Señor, perdona mis pecados, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No importa cuántos pecados hayas cometido, el Señor tiene perdón para tus pecados. Él está dispuesto a clavarlo hoy en la cruz y exhibirlo públicamente para que el diablo lo sepa. Fulano de tal hoy ha sido redimido de todo pecado y de toda culpa. Hoy el Señor puede cambiar tu vida para siempre. Una mirada de fe solamente, una mirada de arrepentimiento puede cambiar tu historia para siempre. De todos los que están aquí, posiblemente a una persona Dios le esté hablando. Alguien diga amén. Pregúntele que está a su lado: ¿tú cómo miras la cruz? Esto es un llamado para los hombres y para las mujeres, para el salvo y para el que aún no se ha salvado. ¿Cómo miramos la cruz? Porque siendo cristianos muchas veces se vuelven indiferentes. Siendo cristianos muchas veces se burlan. Siendo cristianos no miran la cruz con arrepentimiento. Póngase sobre sus pies. Quiero llamar esta noche a todos los que se quieren reconciliar con el Señor. Puede venir al altar. Hay una cruz que quiere venir a tu vida. Hoy el Señor viene para salvación. Esta noche es una noche de salvación, una noche de reconciliación. Oh, iglesia, levanta tus manos, intercede ahora. Mira la cruz. Mira la cruz hoy. Esta noche es una noche para ver el sacrificio, para valorar el sacrificio, para darle gracias a Dios por el sacrificio. Puedes levantar tus manos y decirle: Señor, gracias, porque si no hubieras muerto por mí, ¿a dónde estaría hoy? Hay poder en la cruz. Hay poder en la cruz. La cruz tiene poder. La cruz puede cambiar tu vida hoy para siempre. De muerte a vida, de muerte a vida. Hoy puedes recibir perdón. Hoy puedes recibir salvación. Hoy puedes reconciliarte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Poder de la cruz. Hay poder en la cruz, aleluya. Hay poder en la cruz. Iglesia, agárrate de la cruz.
Todo aquel que quiere reconciliarse con el Señor, repita conmigo estas palabras. Esta noche el Señor quiere clavar tus pecados en la cruz y exhibirlo públicamente de que ha vencido al diablo. Repite conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús. Dígalo fuerte: Señor Jesús, te pido perdón